En el 1904, precisamente en el mes de octubre, se despertó un gran avivamiento en el país de Gales, Europa, dirigido por un joven, así como yo, de unos 30 años, bastante apuesto, hermoso a él. Por eso dije como yo, ¿verdad? Hay que halagarse, porque si no, ¿quién más? El cual fue ungido con una unción especial de parte de Dios para dirigir este gran avivamiento en el 1904. Su nombre es Evan Robert, quien en un momento el Espíritu Santo lo visitó. Y el avivamiento fue tanto, que los burdeles de Gales cerraron, porque todos querían ir a la iglesia donde él predicaba. ¿Te imaginas eso? Estoy hablando de un país completo. Las prostitutas dejaron su profesión y vinieron a la iglesia. Dice que en este avivamiento los funcionarios estaban aburridos porque no había violencia en el país en ese año. Era un mover del Espíritu Santo tan glorioso, tan impresionante. La palabra que transmitía Evan Roberts era el arrepentimiento, era la sanidad y la dirección del Espíritu de Dios. Ese era su enfoque. Y el confesar a Jesús públicamente, eso era lo que él transmitía. Se dice que se ganó aproximadamente unas 100,000 almas para Cristo. ¿Qué te parece? Arrasó con el país completo. De ese avivamiento se despertaron otros avivamientos muy reconocidos, como el del avivamiento de la calle Azusa, con el pastor William Seymour. Fue inspirado por Evan Roberts. Impresionante lo que aconteció en ese país. Pero años más adelante, el joven Evans sufrió una crisis de agotamiento físico y mental, que en su primera instancia lo lanzó por la lona y sintió que ya no podía más. Pero gracias a Dios se volvió a levantar y siguió su rumbo en el avivamiento. Pero en una predicación tuvo otro colapso mental. Se sintió agotadísimo porque no paraba de predicar y volvió a decaer. Así le pasaron como unas 3 o 4 veces, hasta que en una de esas, cuenta la historia de este avivamiento, que en un agotamiento mental, en ese tiempo no se le conocía científicamente como ahorita, ansiedad, por tanto desgaste físico, aparece una mujer supuestamente para ayudarlo. Una mujer llamada Jessie Penn Lewis, la cual dice: yo me encargaré del joven Evans, él está muy agotado, está muy cansado. Y decidió llevárselo a su casa, a otra ciudad, para que el joven descansara, puesto que esto era lo que él necesitaba, supuestamente. Necesitaba descansar. Y la historia del avivamiento de Gales, que comenzó con fuego, con poder, con gran conquista, tristemente terminó con el joven Evans acostado durante los próximos años de su vida en aquella pequeña casa de esta tal Jessie, quien en ella se dice que operaba un espíritu jezabélico, como el que atacó a Elías. ¿Se acuerdan que el profeta Elías, después de un gran avivamiento de fuego, de haber acabado con unos 850 baales, se sintió amenazado por una mujer llamada Jezabel, que lo persiguió
el hombre se quería morir porque estaba cansado mental y físicamente. Entró en ansiedad, en depresión. Pero gracias que vino la voz de Dios, le habló y lo alimentó. Y él pudo seguir el camino del avivamiento hasta ungir a Eliseo. Pero en el caso de Evan Roberts, no fue así. Fue sometido por esta mujer, amenazado, y ahí pasó el resto de su vida. Y hasta ahí llegó el avivamiento. Se acabó. ¿Sabes por qué? Porque se dice que no había un equipo de trabajo que ayudara a este joven. No habían personas, no había ni siquiera una buena familia. Tenía una familia, pero al parecer no la ayudaban o no tenían el ímpetu para rescatarlo al menos de esta mujer. Así que el avivamiento se vino al suelo por falta de un equipo ungido que lo ayudara a sostenerse. Es por esta razón que Dios le da un brillante consejo a Moisés en un tiempo de avivamiento. En Números capítulo 11, el pueblo está quejándose ardientemente porque no tienen carne para comer. Estaban en avivamiento, estaban viendo los milagros, la gloria de Dios y estaban disfrutando del maná. Pero en un momento dado comenzaron a quejarse, porque cuando hay avivamiento también hay quejas. Como en el tiempo de los Hechos, que algunos se quejaron porque las viudas eran desatendidas. Bueno, en el tiempo de Moisés también había queja porque estaban comiendo pan y agua todos los días. Y empezaron a recordar cómo comían ellos en Egipto. Dice, nos acordamos de los melones, de los pepinos, y nos trajiste aquí para morirnos de hambre, comiendo este maná insípido todos los días. Porque a veces tendemos a quejarnos aún con la bendición de Dios. Así que Moisés se sintió triste y enojado y dijo, Señor, ¿quién soy yo? ¿Acaso yo engendré este pueblo? Este pueblo es tuyo, pero se está quejando ardientemente contra ti. Y yo no soporto esto. Moisés se sentía cargado, se sentía cansado, porque hasta el momento él era el único que dirigía al pueblo de Israel. Hasta que Dios le dice, Moisés, vas a llamar a 70 ancianos. 70. Se cree que también fueron 72 porque faltaron 2 que quedaron en el campamento. Vas a llamar 70 de los ancianos, y he aquí que yo voy a poner del espíritu que está en ti en ellos, para que la carga no la lleves tú solo. Esto haré. Dile que se acerquen a las puertas del tabernáculo y allí yo obraré en ellos. Así que esto hizo Moisés. Llamó a los ancianos y dice que cuando se pusieron a la puerta del tabernáculo, Dios tomó del espíritu que estaba ya en Moisés y lo puso en cada uno de los 70. No dice que fue, no dice directamente que fue del Espíritu de Dios, sino el Espíritu que estaba en Moisés, que era el Espíritu de Dios también. Pero hay algo muy interesante allí, ¿no? Porque no dijo, le voy a dar mi espíritu una vez. Estaba enseñando un principio de autoridad. Estaba enseñando la dependencia también de un hombre de Dios. Y dijo, le voy a dar de lo que ya yo te di a ti. Tú le vas a poner las manos y yo los voy a ungir. Y dice que cuando vino el Espíritu de Dios que estaba en Moisés sobre los 70, comenzaron a profetizar. Todos comenzaron en una activación y comenzaron a ayudar a llevar la carga a Moisés. Y esta es la palabra que tengo para ti, querido discípulo de Arca Mundial. Del Espíritu que Dios ha colocado en mí, hoy va a colocar en ti.
y tú comenzarás a profetizar. Tú comenzarás en un avivamiento impresionante. No es la unción solamente para uno, es la unción para todos. ¿Y cuál es esa unción? ¿Cuál es ese avivamiento que está sobre el hombre de Dios o que está sobre mí? Bueno, yo recuerdo que años atrás, en el 2016, estaba sobre mi cama orando y de pronto vino una palabra de Dios a mi espíritu y Dios me dijo: quiero hacer un intercambio contigo. Quiero que me des tus 7 estilos y yo te daré mis 7 espíritus. Y yo dije, ¿what? No entendía lo que Dios me estaba diciendo. Pero en ese día, Dios me llevó a las Escrituras, a Proverbios 6:16, donde dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, el corazón que maquina malos pensamientos, los pies presurosos a correr al mal, el que habla mal de su prójimo. Esos son 7 estilos que habitan en el hombre. 7 estilos que operan en la humanidad. Y yo te los quiero quitar, me dijo Dios, a cambio de mis 7 espíritus. Hasta ese momento yo conocía solamente el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios. Pero luego Dios me lleva a Isaías capítulo 11, donde dice: y retoñará del tronco de Isaí la raíz verdadera, que está hablando de Jesús, y va a operar sobre él, sobre el descendiente de David, que es Jesús, los 7 espíritus de Dios: espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de temor de Jehová. Ahí está, usted lo puede leer en Isaías capítulo 11. Esos espíritus van a estar sobre Jesús. Y todo el que recibe a Jesús recibe su ADN. Y su ADN son los 7 espíritus que operan en Dios: inteligencia, sabiduría, consejo, temor, conocimiento. Y a mí Dios me dijo en el 2016: he aquí que te quito los 7 estilos del hombre. Y yo me quedé vacío ese día. Y me dijo: pero te voy a entregar mis 7 espíritus, recíbelo. Y yo fui lleno de los 7 espíritus de Dios ese día. He aquí el resultado. Porque nada de lo que hago tiene que ver con mi sabiduría humana. Hay gente que se ha acercado a halagarme y yo lo recibo con amor, pero yo sé que eso tiene que ver con una noche especial que Dios me dijo: te voy a entregar el espíritu de conocimiento. Unos discípulos en estos días me halagaban diciéndome: el pastor es muy inteligente. Pero yo sé que se debe a que Dios me dijo un día: te voy a entregar el espíritu de inteligencia y podrás ejecutar mi obra. Eso fue lo que pidió Salomón: Señor, dame sabiduría para dirigir a este pueblo. Y ese es el espíritu que vengo de parte de Dios a soplar en el poder de Cristo sobre ti. Los 7 espíritus de Dios, para que te muevas con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento, con consejo, con temor. Ahí te vas a mover a partir de ahora. Ese es el espíritu que sopló Moisés sobre los 70 o 72 ancianos y comenzaron a profetizar. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Este día tú vas a salir de aquí ardiendo en el espíritu. Vas a salir hablando la palabra de Dios. Tú vas a salir de esta casa esta mañana encendido para traer sanidad y libertad sobre el cautivo. Hoy Dios va a encender tu finanza. Hoy Dios va a despertar tu espíritu, como lo hizo con los 70 ancianos. El día que Jesús resucitó,
se apareció en la casa donde estaban los discípulos. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Resucitado. Dijo: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló del Espíritu sobre ellos. Sopló el Espíritu y recibieron el Espíritu. Cuando recibieron el Espíritu de ellos despertó. Esto lo hizo Jesús también con sus 12 discípulos. Sopló el Espíritu sobre ellos. Pero ¿sabes qué? El Señor dijo: yo no vine para abrogar la ley, vine para cumplirla. Por lo tanto, Jesús tomó el mismo consejo que Dios le dio a Moisés. Y en Lucas capítulo 10 dice que Jesús, después que envió a los 12 y los 12 regresaron, después de esto, también llamó a 70. Y en la versión de traducción viviente dice 72. Ahí está la variación entre 70 y 72. Se cree que son 72 porque los envió de 2 en 2 y da el número perfecto. Si no me equivoco, de 36 parejas. Lo mismo que con Moisés. Lo mismo. Jesús tomó del antiguo. Por eso es que en Arca School, Arca School. No. ¿Se acuerdan lo que hablamos ayer? Vamos a estudiar el Antiguo Testamento y vamos a estudiar el Nuevo Testamento. Jesús hizo énfasis en el Antiguo. Lo cierto es que sopló también sobre los 70 discípulos. Estos 70 discípulos eran los discípulos de los 12. Y es maravilloso que las mismas palabras que Jesús le dijo a los 12 discípulos de él le dijo: he aquí que los envío como ovejas en medio de lobos. Vayan, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios, levanten los muertos, resuciten los muertos. O sea, despiértenle el espíritu a los que están muertos. Porque eso fue lo que dijo Jesús. Dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para pregonar el año agradable de Dios, para poner en libertad al cautivo, para traer libertad, para despertar el espíritu, para sanar al quebrantado. Sobre Jesús operaban los 7 espíritus. Él lo impartió sobre los 12. Y los 12 salieron a resucitar muertos espirituales y muertos literal también. Les despertó el espíritu. Pero más adelante en Lucas 10, las mismas palabras que les dijo a los 12 se las dice a los 70. Le dice: escuchen ustedes, muchachos, vayan, resuciten muertos, echen fuera demonios, prediquen el evangelio. Y sopló sobre ellos. La misma unción de los 12 era la misma unción de los 70. Y los 70 tuvieron otros discípulos más. ¿Y a qué no sabes qué? También recibieron el mismo espíritu, los 7 espíritus, la misma unción. Y los discípulos de los 70 y los discípulos de los 70 también recibieron la misma unción. De hecho, la misma unción arropó al apóstol Pablo, que vino posteriormente. Por eso dijo: no vengo a hablarles con sabiduría humana, sino con demostración de espíritu. Pablo no hablaba de lo que él sabía, de su inteligencia, hablaba de lo que el Espíritu le decía. Por cierto, en el tiempo del avivamiento de Gales, se dice que los servicios amanecían al siguiente día, eran espontáneos, no habían programas. Respeto a las iglesias que trabajan con un programa. Nosotros también lo hacemos. Pero a veces ese programa es rasgado por el mismo Señor.
¿Cómo es que el Señor sanó en el día de reposo cuando la ley decía que no había que hacer nada en el día de reposo? ¿Abrogó la ley? No. Pero el Señor estaba demostrando que Él era soberano y que Él hace como quiere. Así que nunca blasfememos el nombre del Señor diciendo: ¿y por qué? Si tú me dijiste esto. Él te puede decir lo que quiera, pero si Él quiere cambiarte la palabra, te la cambia. Él es espíritu y Él es soberano. Pregúnteselo al profeta Isaías, que le dice: dile a Ezequías que va a morir y no vivirá. Ezequías, dice el Señor, vas a morir. Y todos escucharon que iba a morir. Los que estaban allí lo oyeron. Ah, mira, el profeta dice que va a morir. Pero cuando se va, unos de los que escucharon la palabra se fueron también. Pero Dios le dice cuando se da la espalda: regresa y dile que no, voy a cambiar la palabra porque está llorando y me está pidiendo más vida. Dile que le voy a regalar 15 años de vida. Cuando se regresa dice: no, el Señor ahora dice que te va a dar 15 años más de vida. Imagínate la catástrofe. Los que se fueron con la palabra que dijo el profeta de que iba a morir, perdón. Y después que se dieron cuenta que no murió, ¿qué dirían? Ah, falso profeta. Mira el contexto. Pero Dios es dinámico, hace como quiere. Amén. El punto es que el apóstol Pablo recibió la misma unción, espíritu de sabiduría. Él dijo: oro, oh Filipenses o Colosenses, a todas las iglesias que le habló, le dijo: oro para que ustedes reciban espíritu de sabiduría y de revelación. De alguna manera el apóstol Pablo sopló este mismo espíritu sobre Timoteo, sobre Tito, sobre Filemón. Y estos a su vez soplaron sobre sus discípulos. Y estos a sus otros discípulos, hasta nuestra generación. Tú y yo también tenemos el mismo espíritu de Dios. Y esta es la mañana que Dios eligió para soplar de su espíritu sobre ti. Y nunca más serás la misma ni el mismo. Antes del 2016, mi vida era una. Después, mi vida fue otra. Todo cambió después de ese día. Desde el día que el Señor me impartió de sus 7 espíritus, que operan en el Espíritu de Dios, por supuesto. Todo eso está en el Espíritu Santo. Mi vida cambió. Mis mensajes fueron diferentes. La unción fue diferente. El liderazgo fue diferente. Todo fue diferente y sigue siendo diferente. Ya no hacía las cosas con mi fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Y por sobre todas las cosas recibí la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y finalmente, para que vayamos a la administración, te diré que Dios le mostró una visión al profeta Ezequiel. En Ezequiel 37, el Señor le habla a Ezequiel y le dice: Ezequiel, después que le muestra un valle de huesos secos. Había un valle de huesos secos en gran manera. Años de mortandad. Él dice: ¿vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Entonces Dios le dice: profetiza y dile que cobren vida. Amén. Vamos a dejarlo acá. En otro episodio, Dios le habla al profeta Ageo. Dios le habla al profeta Ageo y dice: dile a mi pueblo que están haciendo las cosas incorrectas. Dile que están atesorando acomodo para sus casas, pero he aquí que tienen olvidada la casa de Dios. Por tanto, pregona contra ellos. Vamos, háblale
anímalos. Y dice que Ageo vino y le habló. Y despertó el espíritu de Zorobabel. Despertó el espíritu de esa nación. Porque estaban dormidos. Porque estaban trabajando solamente para atesorar para ellos. Y yo aprendí un principio de esto. Porque la historia de Ageo es la siguiente. Después que Ageo le da la palabra y le despierta el espíritu, los 7 espíritus, el postrer estado de la casa de Judá, de Israel, vino a ser una gloria tan pesada. Vino a ser una prosperidad inigualable. Pero Dios tuvo que despertarles el espíritu porque estaban dormidos. ¿En qué sentido? En que estaban trabajando solamente para su propia casa. Y he aquí el gran problema que tenemos los hijos de Dios. He aquí la respuesta del por qué no vemos el resultado de las cosas que anhelamos para el ministerio o para la vida personal. ¿Por qué no veo resultados? Si Dios me dijo, ¿sabes por qué? Lo aprendí con dolor. Porque por mucho tiempo mi enfoque estuvo en mí mismo. Estuvo en la ropa que quería, estuvo en el trabajo que quería, estuvo en mi familia, qué sé yo, estuve en mi noviazgo cuando estuve de novio y tenía un enfoque distinto. Hasta que el Señor me visitó, despertó mi espíritu y Él me dijo: enfócate primeramente en mi reino y las demás cosas vendrán por añadidura. Las cosas que todavía no has conquistado es porque tu enfoque está en las cosas que quieres conquistar. Parece ilógico, pero cuando te desenfocas de lo que tanto anhelas y te enfocas en el reino de Dios, las demás cosas ya no serán un problema para ti. Enfócate en las cosas que quieres y estas cosas te hundirán. Serán un problema de afán para ti. ¿Quieres riquezas? No te enfoques en ellas y serán tuyas. Enfócate en el Espíritu de Dios y las demás cosas te van a perseguir para donde quiera que tú vayas. Ese es el gran secreto de los ministerios que crecieron. Se enfocaron en el Espíritu Santo y la bendición les persiguió. Y hoy vengo a exhortarte de parte de Dios: redirecciona tu enfoque. Busca primeramente su reino. No atesores para ti, atesora para el reino, porque allá no lo corrompen los ladrones. Cuando tú haces riquezas en el reino, Dios te paga 100 veces en esta tierra y en el cielo te dará la vida eterna. Enfócate en tu trabajo y tendrás tristezas, aflicciones. Enfócate en el Señor y tendrás paz plena y todo estará bien. Créeme que así funciona. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estaba trabajando solamente para la construcción de su casa. Y sabes que literalmente estaban comprando muebles nuevos, cocina, su nevera, estaban poniendo su wifi y pintando la casa. Que no digo que estén mal, pero la exhortación para ellos fue la siguiente: están haciendo lo primero a ustedes y yo soy primero, dice Dios. Y dice que el Espíritu les despertó. ¿Sabes qué significa eso? Que reaccionaron, dijeron ¡ah! Y se quebrantaron, lloraron y dijeron: es verdad, como no lo habíamos visto. Y abandonaron sus casas y se enfocaron en la casa de Dios y comenzaron a trabajar para la construcción del templo. Y es allí el famoso versículo: la gloria postrera de esta casa será mayor que el de la primera. Y eso es lo que va a suceder
en tu casa espiritual. La gloria que está a punto de despertarse en tu espíritu, en tu alma, será mayor que lo que has vivido. Hasta ahorita no has visto nada todavía. Espérate que te despierte el espíritu, te dice el Señor, y verás la gloria de Dios reposar en tu espíritu, en tu mente, en tu carne. Dios nos está despertando. Eso es avivamiento. Te va a perseguir la bendición. La gloria postrera de Arca Mundial será mayor que la primera. ¿Sabes por qué? Porque vamos a dejar de trabajar en nuestra propia casa y vamos a trabajar en la casa de Dios. Dios sabe con qué corazón te voy a decir esto. Es la palabra que Dios me dio. Pero yo no busco ningún beneficio realmente. Estoy buscando tu beneficio. Dios de alguna manera me dijo esta mañana y anoche: diles que se enfoquen en mi casa, que se enfoquen en mi templo, que se enfoquen en mi reino. Y he aquí que yo los voy a bendecir. Algunos de ustedes están pidiendo casa, están pidiendo esposo, están pidiendo finanzas. Y no dejes de pedirle. Pero el Señor te está retando como retó a la mujer viuda a través del profeta. Le dijo: dame a mí primero. ¿Y sabes qué pasó cuando ella le dio el poquito de harina, aceite que le quedaba? Nunca jamás escaseó la harina ni el aceite en su casa. Nunca. Y vengo a decirte de parte de Dios: serás la mujer más próspera de Guanare. Serás el hombre más próspero de Guanare. ¿Sabes qué? No tengo que gritarlo para que usted me lo crea. Yo sé lo que Dios me está diciendo que te diga. No es una mentira, es una realidad. Vas a profetizar como los 70 ancianos de Moisés, porque hoy se va a despertar tu espíritu. Lo único que te pido, dice el Señor, es que me des a mí primero. Dame a mí primero. Vamos. Gracias, Señor. Alguno podrá decir: es que no tengo nada para dar. Siempre hay algo para dar. Siempre. Atrévete. Y Dios está hablando a tu espíritu porque te está despertando. Te está despertando. Eso no es emoción. La emoción no produce restauración. Hay algo que tienes que entregarle a Él. Esa será la señal del despertar de tu espíritu. Dice el Señor: te quiero bendecir, te quiero ensanchar, pero tienes que darle primero a su reino. Y yo no estoy hablando solamente de tu alma, de tu espíritu. Ya el espíritu le pertenece a Dios. Ya tu alma se la entregaste. Yo estoy hablando de un desprendimiento literal que tienes que entregarle a Dios. Tienes que hacer algo que marque trascendencia. Y yo sé que ustedes están entendiendo esto. Saben que no estoy hablando de prosperidad o falsa prosperidad, ni que te quiero sacar dinero. Ustedes saben que no soy de hablar de esto, pero esto es algo bíblico y es un ángulo del reino de Dios. Y diré otra vez esto: Dios está diciendo: entrégame, porque Dios quiere que aprendamos a despojarnos de lo material
para poder llegar hasta nuestro corazón. Porque mientras nos cueste nos rehusemos a entregar de nuestras finanzas, entonces más nos va a costar entregar todo el corazón. Y finalizo con lo que dejé aquí hace un momento de Ezequiel 37. ¿Vivirán estos huesos secos? Tú lo sabes, Señor. Entonces háblales, profetízale. Y dice que Ezequiel hizo como Dios le dijo, profetizó vida sobre los huesos, y los huesos se levantaron. Imagínate un montón de huesos moviéndose. Huesos, porque no había todavía carne, ni mucho menos espíritu, pero de pronto los tendones comenzaron a entretejer cada hueso. Y ahí estaba el esqueleto andante. Se movía, pero no tenían espíritu. Hasta que Ezequiel le habló y Dios le dijo, profetízale ahora al espíritu. Y dijo Ezequiel, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos secos y vivirán. Y dice la Biblia que vino espíritu. Se despertó el espíritu de los muertos. Vivieron, cobraron carne, resucitaron y vivieron. Lo que quiere decir que ¿cuántos han visto las películas de los zombies? Los muertos vivos, pero no tienen espíritu. Es un esqueleto andante. Es un muerto vivo. ¿Por qué? Porque anda aparentemente vivo, pero por dentro está muerto. Así estaba el pueblo de Judá cuando el profeta Ageo le habló. Le dijo, ustedes aparentan estar vivos, pero están trabajando para su propio beneficio. Pero es aquí que la casa de Dios está vacía, por lo tanto su espíritu está muerto, está dormido. Por eso Ageo, háblale. Y dice que cuando Ageo le habló en la palabra, despertó el espíritu de ellos. Lo que quiere decir que hay gente que puede estar dentro de la congregación y su espíritu está dormido o muerto. Dormido es la mejor palabra. Por eso el mensaje hoy es despertando el espíritu. Cuando ¿cómo se llama el que se murió 4 días? Impresionante. Ay, te predican conmigo, Lázaro. Lázaro estaba allá y el Señor le habló. Le dice, Lázaro, ven fuera. Pero antes de eso, él había dicho, Lázaro simplemente está dormido. Voy a despertarle. Qué maravilloso. Lázaro, ven fuera. Y se despertó. En muchas ocasiones Jesús dijo, no está muerto, solo está durmiendo. Voy a despertarle, como con la niña que le dijo, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Solamente estaba dormida. Yo estuve dormido por tiempo, hasta que vino el Espíritu y me despertó. Eso fue lo que le pasó al chamito Samuel, antes de ser profeta. Samuel era un adolescente como ustedes, como tú, Luciana, como tu hija, y estaba dormido. Y vino la voz de Dios y despertó su espíritu. Samuel. Y el tipo estaba tan dormido espiritual que no sabía que era Dios el que le estaba hablando. Y dijo, dígame, señor Elí, que él es sacerdote. No, yo no te he llamado, hijo. No, usted me llamó, me dijeron, Samuel. No, hijo, vaya a dormir otra vez. Y fue y se acostó otra vez. Por segunda vez se oyó la voz de Dios que le dijo, Samuel. Lo estaba despertando el Espíritu Santo. ¿A cuántos lo ha despertado el Espíritu mientras duermen? Que se despiertan en la cama y dicen, wow. Y yo una vez estaba durmiendo y escuché la voz de Dios dentro de mí. Es impresionante, es retumbante. Me dijo, di más, así adentro mío. Y yo desperté. Samuel vuelve a donde Elí y le dice, dígame, querido Elí. Sospechoso, dijo Elí. Yo no te he llamado, hijo. Vamos a hacer algo. Mejor vuélvete a acostar. Si te vuelven a llamar,
usted va a decir: heme aquí, Jehová, habla, Señor, que tu siervo oye. Porque yo no te estoy llamando, seguramente es Dios. Elí lo entendió. Se fue a dormir otra vez, como nosotros, que nos encanta dormir. Lo importante es que Samuel estaba durmiendo en el tabernáculo, en ese lugar santo. Ahí estaba, cerca de la antorcha. Por eso es importante traer a los niños aunque se duerman. Aleluya. Porque yo, siendo un niño de 11 años, echando broma en la iglesia donde crecí, un día en una vigilia vino el Espíritu Santo sobre mí. Y yo no estaba ni adorando ni nada, yo estaba echando broma, pero me tocó el Espíritu, me ungió, me despertó, me llamaron por mi nombre y ahí caí. Recuerdo que el profeta se llamaba, si mal no recuerdo, Manuel Liendo. Qué locura. Tenía yo 11 años y él me ministró y nunca se me veía que yo caía al suelo. Y él dijo: levántenlo. Y me volvieron a levantar, yo estaba así. Y otra vez caí por segunda vez. Levántenlo. 3 veces me caí, ahí me dejaron. A los 11 años me ungió el Espíritu de Dios. Los niños hay que traerlos así se duerman. Por eso yo le dije a los pastores de Arca Kicks, le dije: después que terminen allá, tráiganme a los niños a la administración, porque los niños de ustedes serán encendidos en fuego. Sus niños profetizarán, hijo. ¿Sabe? Tus hijos van a profetizar. ¿Oíste, Guillermo? Tus hijas van a profetizar. Los hijos de ustedes profetizarán. El Espíritu vendrá sobre toda carne, sobre todo hijo, sobre todo niño. Prepárense, porque sus niños los verán arder en el fuego del Espíritu Santo. Yo veo a Gadiel aquí predicando la palabra, ministrando el Espíritu de Dios. Ya lo van a ver. El próximo viernes en la noche el Espíritu Santo van a ministrar a algunos de ellos. Así que no se lo vaya a perder. Este viernes a las 7 de la noche tenemos una vigilia que se llama Noche del Espíritu Santo. La tercera vez que Samuel escuchó la voz de Dios, que le dijo: Samuel, se despertó su espíritu y dijo: heme aquí, Señor, heme aquí. Y Dios le habló: te he llamado para esto, para esto y para esto. Y lo convirtió en un profeta. Estoy hablándole a la cuna de profetas del Arca Mundial. Gente que va a profetizar. Los veo y la gente va a decir, como dijeron de Saúl: Oriana entre los profetas. Ajá. Mario entre los profetas. Sí, también profetiza. Onelis entre los profetas. María entre los... Sí, así le dijeron a Samuel, perdón, a Saúl. Él profetizó porque vino el Espíritu sobre él. Es que sin el Espíritu no hacemos nada. Cuando Ezequiel dijo: vivirán, él llamó al Espíritu y sopló. Y hoy llamamos al Espíritu Santo de Dios, que va a soplar sobre nosotros en el nombre de Jesús. Hoy se despierta nuestro espíritu. Hoy se despierta el espíritu de Arca Mundial. Porque no nos vamos a mover solamente en teorías. Nos vamos a mover en la realidad espiritual. Esto va a ser impresionante, lo que Dios va a hacer hoy y en los próximos días. Yo sé que nuestro corazón está ardiendo ahora mismo. Esto va a ser exponencial. No lo va a detener nada ni nadie. Hoy despierta el espíritu de muchos de ustedes y profetizarán, y será extraordinario lo que Dios va a comenzar a hacer en nosotros. Lo que aprendimos ayer y hoy, perdón, el viernes y el sábado, no se concreta sin lo de hoy. Es el Espíritu despertado en nosotros que nos lleva a ser como Cristo. Escuche bien, lo dije en mi primera predicación de las 3 prédicas que di acerca del Espíritu Santo, que ya esa primera no se ha publicado y se las voy a enviar. En esa primera predicación dije que lo más importante que yo diría en Arca Mundial fue lo que dije ese día y lo repetiré hoy. Lo más importante es esto: ser como Cristo, número 1. Número 2, ¿cómo puedo ser como Cristo? A través del Espíritu Santo. No hay otra forma. ¿Cómo puedo vivir el ser como Cristo, el desglose de ser como Cristo? Solamente a través del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu te guía a toda la verdad. La verdad es Cristo.
No se puede hacer nada sin el Santo Espíritu de Dios. Hoy tu espíritu tiene que avivarse. Vamos, hoy tu espíritu tiene que moverse. Hoy tienes que cobrar vida. Lo que estaba seco en ti hoy va a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Las finanzas que estaban quebradas, cuando traigas tu ofrenda a este altar, cuando entregues tu ofrenda al reino de Dios, va a resucitar el espíritu de tu finanza. Hoy despierta el espíritu de Arca Mundial como despertó en el tiempo de Ageo. Hoy va a despertar tu liderazgo. Ministerios que estaban estancados hoy van a despertar. Hoy va a despertar lo que Dios te entregó. Hay gente que Dios lo llamó para pastorear. Va a despertar el ministerio pastoral en ti. Se activa por el poder de la sangre, por el poder del Espíritu. Se despierta el Espíritu en ti. Kama shora ma kandala yasoa.